tesis doctoral de Javier Domingo sobre el cine de John Ford dentro del programa de Patrimonio, Sociedades y Estudios de Frontera. Van a presentarnos a continuación algunos de los resultados de esta investigación en su exposición Idilio y polemismo, ejes de la trayectoria cinematográfica de John Ford. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. No sé si se oye por el final. Sí. ¿Se oye perfectamente? Perfecto. Para nosotros es un honor pues, participar en este simposio en el que pues, estamos pues, rodeados de amigos, ¿no? Y además, más que de amigos, pues también pues, de gente muy sabia, ¿no? Ante los que yo me apequeñezco, ni más ni menos. Entonces, pues nada, voy a comenzar con la exposición y realmente mi exposición va a ser, pues la vamos a hacer entre los dos, pero me gustaría que el papel protagonista fuera el de Javier y no el mío. Y entonces voy a dividir pues, la parte que me toca a mí pues, en dos pequeñas subpartes muy pequeñitas. Además solamente tengo tiempo hasta las 7, que es cuando tengo que renovarlo del parquímetro del coche, así que no me voy a tomar muchísimo tiempo, así que voy a empezar ya. Entonces la primera parte es una parte biográfica. Es una parte que no voy a leer y que la verdad es que no tenía pensado hacer, pero me apetece hacer. Y entonces os voy a contar cómo nos conocemos Javi y yo. Porque lo que ocurre es que los dos compartimos muchas cosas. Y entonces todas aquellas cosas que compartimos hacen que cualquier persona pues, supondría que nos deberíamos haber conocido antes. Entonces voy a decir cuáles son. Bueno, la primera de ellas es, bueno, somos profesores. Tenemos la misma profesión, somos profesores de educación secundaria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón. No hemos coincidido en ningún instituto, todavía en ningún instituto, pero todo está por suceder. Y bueno, pues es la primera coincidencia, ¿no? La segunda de ellas es pues, que somos de Huesca. Somos de Huesca y entonces, claro, para quienes no vivan en una ciudad pues, tan estupenda como nuestra, una ciudad provinciana, pequeña y demás y todo eso, pues a lo mejor les parece raro pues, que yo diga esto. Casi todos en Huesca nos conocemos, lo que ocurre es que Javi y yo pues, no nos conocíamos, no nos conocíamos hasta hace bien poco. Y luego además no solamente eso, otra cosa que nos une es que realmente entre nuestros domicilios que hay apenas 200 metros, lo que es una ridiculez. Lo que ocurre es que en estas ciudades provincianas ocurre que a veces estas distancias tan pequeñas son un abismo. Son un abismo. Y realmente y aún hay más. Esto, el parquímetro, la multa me lo vais a pagar vosotros. Ocurre que luego también tenemos orígenes que están muy próximos, porque tu familia es de Casbas y mi familia es de Liesa, que son dos pueblos que están cerquísima. Así que no nos hemos conocido antes, parecemos medio gilipollas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre lo siguiente, pues que en las ciudades provincianas, estas ciudades tan pequeñas, ¿no? A veces os decía que resultaban un abismo. Y entonces, para salvar estos abismos, a veces hacen falta fuerzas sobrenaturales, sobrehumanas. Y entonces estas fuerzas a veces se presentan como fantasmales. Y entonces la forma mediante la cual nos conocemos Javi y yo, pues fue, yo siempre me acuerdo y recuerdo cómo contaba Luis Beltrán, aquí presente, pues cómo llegó a tramar amistad con Juan Alberto Zúñiga. Y él decía que había tenido un papel muy importante el espíritu o el fantasma de Bajtín. Y realmente con nosotros ha pasado exactamente lo mismo. Así que este fantasma últimamente tiene bastante trabajo, se podría decir, ¿no? Y todo el mundo entenderá que yo diga esto no por entroncar con la historia que a mí me gustaba de Luis Beltrán, sino por lo que contaré ahora mismo, que es una historia de magia y de casualidades, ¿sí? De casualidades que, como todos entendemos aquí, porque hemos leído casi todos a nuestro querido Luis, pues seguramente todos estáis pensando ahora mismo en la magia y en el hermetismo, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? Voy a intentar avanzar lo más rápido que pueda, porque si no parece todo el cuento ahí, que nunca se termina y todo esto. Ocurre que Javi Domingo hace, pues no sé, pues 2 años más o menos, ¿no? Comenzó su tesis doctoral, pero no la comenzó en el seno de la Universidad de Zaragoza, sino en el seno de la Universidad Complutense. Y además no precisamente bajo mi dirección, sino bajo la dirección de una persona de la que no nos vamos a acordar ahora mismo, ¿no? No diremos su nombre. Pero ocurre que Javi Domingo por aquella época pues no estaba demasiado convencido, ¿no? La había empezado con poca convicción, ¿no? Y esto tenía que ver con el hecho de que la dirección de esta tesis pues no lo satisfacía mucho, ¿no? Y entonces quiso la casualidad que en ese momento coincidiera en el instituto con un compañero para nosotros muy bien conocido, traductor de Bajtín, Carlos Gines Horta, ¿sí? Y entonces, como quiera que le confesase esa insatisfacción a Carlos Gines Horta,
le dijo Carlos Gines, básicamente pues porque tu director de tesis pretendía que tú te ocuparas del cine. Esto no es una cosa que no he dicho, que se me ha olvidado, ¿no? Otra cosa que nos une es nuestra cinefilia. Somos cinéfilos. Y entonces tu cinefilia es un poco más acotada, más reducida, se reduce al cine de John Ford, Sorrentino y algunos más, ¿no? Y la mía es un poco más amplia, vale, y más indefinida, ¿no? También se podría decir. Entonces lo que ocurre es que Carlos Gines, después de que le contara a Javier esto, le dijo, bueno, pues quizá a lo mejor un acercamiento para ti más productivo y mejor al cine de John Ford lo pudieras hacer a través de Luis Beltrán Almería. Te recomiendo que leas su obra porque seguramente ahí encuentres ciertas claves que para ti serán mucho más satisfactorias y seguramente tu investigación pues para ti será mucho más, será mejor, ¿no? Entonces Javi Domingo pues tiene pues unas virtudes enormes y la verdad es que un gran abanico de virtudes y una de ellas es la tenacidad, otra de ellas es la inteligencia, otra es la capacidad de trabajo. Entonces la capacidad de trabajo que tiene Javi, que es inmensa, pues lo llevó evidentemente pues a acometer la lectura de algunas obras de Luis Beltrán de manera inmediata, ¿no? Entonces enseguida se dio cuenta de que allí había algo importante. Entonces en ese momento pues Javi decidió, pues bueno, ni corto ni perezoso, pues yo hablo con Luis Beltrán y yo me presento en el despacho de Luis Beltrán para decirle a ver si, bueno, pues a ver si este hombre me podría redirigir casi mi tesis y todo esto, ¿no? Entonces, si hay algún momento algo inexacto, tú no me pares, yo siempre lo voy a embellecer, tú no te das nada. Entonces, yo creo que la cadena de acontecimientos pues lo que quiere es que tú te presentas, ¿no?, en el despacho de Luis y entonces le planteas pues toda esta serie de cosas, ¿no? Y entonces, otra casualidad. ¿Cuál era la casualidad siguiente? Pues la casualidad siguiente es que Luis en ese momento está muy próximo a su jubilación y también quiso la casualidad que yo acabase de defender mi tesis doctoral pues sobre el cine en general, aplicando pues, la teoría de la novela de Luis, ¿no? Y entonces en ese momento, pues creo que fue así, pues Luis te dijo, bueno, quizá quien está en mejores condiciones de dirigirte esto es Viñuales. Y entonces los de Huesca realmente somos un poco desconfiados. Y entonces, además es de Huesca, tal, y Javier iba diciendo, sí, muy bien, ¿no? De Huesca, sí, ya lo llamaré, ¿no? Toma, aquí tienes el teléfono y tal, y por eso, bueno, ese teléfono se quedó ahí en el cajón. Y entonces cualquiera hubiera pensado, no, pues seguro que lo llama, ¿no? Y seguro tal. No. Y hubo todavía otra casualidad más. ¿Esta casualidad cuál fue? Pues fue que esa temporada que tú estuviste con Carlos Gines era una sustitución, ¿verdad? Y entonces, como se terminó esa sustitución, pues la casualidad siguiente fue que Javi terminó trabajando en el instituto en el que estaba ese señor que está grabando ahora mismo, Daniel Cabañeros Martínez, que está ahí detrás. Daniel Cabañeros Martínez quiso otra casualidad que compartiera conmigo mis años en mi instituto, porque compartimos el mismo instituto, de la redacción de la tesis doctoral sobre el cine y la novela. Y entonces nos conocíamos muy bien y Daniel Cabañeros fue una parte fundamental. La primera evidentemente fue Luis y la segunda parte fundamental para que mi tesis llegara a buen puerto pues fue él, ¿no? Porque pues eso, pues fue aquella persona pues que yo tenía más cerca, ¿no? Para mis conversaciones y demás y todo esto y ayudó mucho, ¿no? Entonces volvió Javi a hacer terapia con Daniel Cabañeros y dijo, oye, mira, me pasa esto, me han dicho que hable con Viñuales, tal, y entonces ya Daniel Cabañeros me dijo, pues claro que tienes que hablar con Viñuales. Y entonces ya como fue el segundo que te lo dijo y tú ya te fiaste, y dijiste, entonces quizá lo llame, ¿no? A lo mejor lo llamo a este tema, a lo mejor lo llamo, quizá me fío yo de él, tal. Y entonces pues eso fue, realmente Bagnia está un poco ahí por detrás, ¿no? Había estado Carlos Gines planeando sobre todo esto, y así fue como tal. Bueno, entonces, vamos al lío. Hubo realmente... te recuerdo lo del parking. Pues una tercera persona que también me llevó hacia Rubeta Almería, que es... pero que es igual, que sí se entiende. Bueno, es igual. Que fue Pepito de la librería Antígona. Dije, Pepito, macho, estoy aquí, pues que no termino de conectar con el estudio formalista, técnico de Blas y tal que me están invitando a hacer en la Complutense y yo estoy buscando pues, algo más transversal, pues como por el tema simbólico, y me dijo, toma, Luis Beltrán tal. Y tal, pero vamos, el resto de cuestiones pues que ha comentado Antonio, quizás con algún fallo cronológico, son bastante ciertas, y las que no, como dice Ransom Stoddard en El hombre que mata a Liberty Balance, cuando la leyenda se hace hecho, imprime la leyenda. Así que ahora ya... Bueno, entonces ya la segunda parte, que ya no es la parte biográfica, sino que es la parte teórica, pues esa sí que
pues la voy a leer con la velocidad que me caracteriza. Y entonces la vamos a acompañar, pues bueno, pues de unas diapositivas que tenemos por aquí, ¿no? Y entonces hemos dicho que esto se llamaba idilio y polemismo. Bueno, lo ha recordado Patricia, que es que lo que vamos a presentar aquí es un poco pues las líneas generales de pues cómo Javi está cometiendo esta tesis, ¿no? Esta comprensión del cine de John Ford, y veremos un poco pues a presentar qué es lo que está haciendo Javi, ¿no? Entonces, idilio y polemismo, ejes de la trayectoria cinematográfica de John Ford. El idilio es una de las estéticas más trascendentes de la imaginación humana. Surge en el seno de la imaginación neolítica, momento en el que aparece una forma agrícola de relación con la naturaleza que convierte a la nuestra en una especie productora. Fruto de esa nueva relación, las comunidades sapiens adquieren una identidad inédita cuya representación figurativa recibe el nombre de idilio, una categoría muy presente en la filología alemana. La imaginación idílica se apoya en tres aspectos que le han valido el apelativo de estética ingenua: el apego y el culto a la tierra natal, la creencia de la perfecta estabilidad familiar y una confianza absoluta en la transmisión pura de los valores en el seno de la familia. La irrupción de la historia y de las sociedades abiertas, sin embargo, pone en crisis este triple fundamento idílico. Factores de esta crisis son la destrucción de la naturaleza por el creciente desarrollo, la necesidad de ampliar el espacio vital más allá de la tierra natal y un mundo en perpetuo movimiento que complica la transmisión pura de los valores. Este nuevo escenario conlleva la crisis de la propia familia, así como la creación de nuevos marcos imaginativos con nuevos símbolos, nuevos géneros y nuevas estéticas. El advenimiento de nuevos marcos imaginativos no comporta, sin embargo, la extinción de las formas labradas por la imaginación ingenua. Estas sobreviven en etapas culturales posteriores mediante metamorfosis y diálogos, muchas veces polémicos, con las nuevas formas imaginativas. Es precisamente lo que ha sucedido con la estética idílica. A consecuencia de un fuerte criticismo y de un fuerte polemismo, por las razones antecitadas, el idilio ha pasado de ser una estética alegre a convertirse en tragicómica y ya en la modernidad en una estética dramática. A este proceso se refirió Bakhtin cuando habló de la destrucción del idilio como tema predilecto de la novelística moderna. Pese a la erosión moderna, la estética idílica es el centro arquitectónico a través del cual ciertos artistas modernos han construido sobresalientes trayectorias. Es el caso del cineasta John Ford, un eminente arquitecto de portentosas catedrales idílicas, recogiendo una acertada expresión de José Antonio Escrija aquí presente. A propósito de Río Grande, nosotros lo sableamos todo, lo robamos absolutamente todo. Los Lobosca somos así. Uno de los hitos fordianos en el cine idílico. A nuestro juicio, y al de José Antonio seguramente, que imagino que se sumará, luego podremos polemizar sobre esto también. Pues digo que a nuestro juicio, esta categoría puede utilizarse para organizar los hitos principales de la filmografía fordiana, restituyendo así la posición central que en ella adquiere la imaginación idílica. Esta centralidad es debida principalmente a que uno de los objetivos de la trayectoria fordiana es representar artísticamente la creación de la identidad individual como un proceso en el que los valores y los intereses del individuo no pueden sustraerse ni desligarse de los perseguidos por instituciones comunitarias que lo envuelven, principalmente la familia y la nación. El cine de Ford es un enorme estudio de las paradojas en las que está inmersa la construcción de la identidad del ser humano moderno. La principal consiste en que el individuo debe transformarse y educarse para adaptarse a un mundo en perpetuo movimiento, al tiempo que debe recoger las mejores lecciones de la tradición y aferrarse al soporte familiar y nacional para contar con estabilidad y con arraigo. La herramienta fordiana para investigar el polemismo entre ambas necesidades es la estética idílica pero modernizada, es decir, una concepción artística del mundo histórico en clave familiar. Este polemismo lo expresa Ford a través de distintas combinaciones, diálogos y polémicas con otros métodos simbólicos de construcción de la identidad del personaje. La principal combinación integra idilio y educación, aunque también es frecuente la suma de símbolos como el viaje, la crisis, el hombre de ayer y la nueva mujer. Y ahora yo tengo una cita con la aplicación de aparcamiento de Zaragoza y os dejo aquí con el señor Javi Domingo, que es el verdadero protagonista de este asunto. Antonio, como dicen en Amanece con es poco, todos somos contingentes, pero usted es necesario. La propuesta principal es que son distinguibles tres etapas en su filmografía, cimentadas sobre el idilio. Cada una de ellas se divide a su vez en dos según la visión, pesimista u optimista, que Ford plantea acerca de la relación entre el individuo y su comunidad. La primera etapa, de 1917 a 1945. Por un lado, tenemos una vía luminosa y optimista sobre el idilio, que combina acontecimientos históricos nacionales con la transmisión de valores y la perpetuación comunitaria. Por otro lado, una vía pesimista, en la que la estabilidad de la estética idílica entra en crisis, una quiebra causada por la irrupción de los acontecimientos históricos que polemizan con el idilio y explico a continuación.
Por un lado, los dramas familiares. La vía pesimista se funda sobre el polemismo que el idilio establece con la historia. Da lugar a sobresalientes dramas, algunos basados en bestsellers novelísticos, donde las familias, inermes ante la historia, se descomponen por grandes acontecimientos o cambios en las costumbres. Una de sus obras más célebres del periodo, Las Obras de la Ira, de 1940, se edifica sobre el viaje que ha de emprender la familia Joe para permanecer unida, tras el abandono de la tierra natal expropiada por los poderes financieros. Así, la crisis de 1929 y la Gran Depresión se presentan como las ruedas de la historia que terminan por fragmentar la unidad familiar. En Qué verdad en mi valle, la familia del Gales rural cede ante el auge del capitalismo industrial. La integración armoniosa entre los habitantes del pueblo y el trabajo de la mina se torna, sin embargo, dramática. La destrucción de los rituales y vínculos sociales, así como la imposibilidad de replicar el mundo de ayer, acarrean el abandono masivo de la tierra natal. Por otro lado, nos encontramos con las películas históricas de aprendizaje. La beta luminosa de esta primera etapa idílica se compone de películas históricas de aprendizaje. El objetivo de esta vía es la interpretación del sentido histórico-político de determinados acontecimientos de trascendencia nacional o del papel de determinadas figuras históricas que aún conservan una influencia sobre la actualidad. La peripecia familiar adquiere en todas ellas un tono menor, siendo un drama que se logra vencer. No pasa nada. Estos son problemas de directo. Las figuras históricas que protagonizan estas películas encarnan nuevos valores para la formación de sus conciudadanos y de sus propios espectadores. Estas figuras se construyen con el símbolo del hombre de bien sometido a distintas pruebas. La película histórica de aprendizaje favorita del propio Ford es El joven Lincoln, de 1939, centrada en los inicios como abogado del presidente más icónico de los Estados Unidos. Este hombre de bien se convierte en un líder nacional por méritos propios gracias a su inteligencia y astucia. Ford muestra una visión optimista sobre la película a través de la película muestra una visión optimista sobre la política inspirada en ejemplos familiares suyos involucrados en la vida pública. Por otro lado, Corazones Indomables, de 1939, es otra película histórica de aprendizaje que integra personajes históricos y ficticios en un drama familiar marcado por el carácter nacional. Todo ello con el objetivo de ilustrar el papel de los colonos durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, así como educar en la necesidad de un vínculo entre individuo, familia y nación. Por otro lado, pasamos a la segunda etapa, de 1945 a 1957. La transición a una segunda etapa se produce tras el paso del director por la experiencia bélica. Aquí las obras se cimentan sobre la combinación del idilio y educación. La combinación armónica permite a Ford representar la integración del individuo en la comunidad y el espacio idílico gracias a la educación. En cambio, la combinación polémica tiene lugar cuando los personajes son incapaces de educarse, una inadaptación que corrompe los vínculos sociales y familiares. Las dos imágenes del mundo idílico que emplea Ford en esta etapa son el mundo militar y el mundo rural. Ambas se caracterizan por ser espacios semiabiertos y de frontera. Los espacios semiabiertos combinan el tiempo circular del idilio en lugares autosuficientes y el tiempo lineal propio de la historia. Los lugares fronterizos incluyen un límite territorial y cultural, tanto para el fuerte o la academia militar como para la comunidad rural. Aunque cada uno posea dinámicas y espacios propios, comparten la misma configuración simbólica. Son comunidades regidas por tiempos cíclicos, atravesadas por tradiciones y ceremonias colectivas, cuya continuidad depende de la transmisión intergeneracional de determinados valores comunitarios. Es entonces cuando la armonía se ve alterada y los protagonistas han de afrontar un proceso de aprendizaje para la supervivencia de la comunidad. Conforme avanza esta etapa cronológicamente, la resolución de estos conflictos deja de ser tan armoniosa y adopta un tono progresivamente más polémico. En cuanto a la visión armónica, en No eran imprescindibles, 1945, las costumbres castrenses ritualizadas chocan con la historia. En esta película, el gran acontecimiento histórico que erosiona a estas familias militares es la Segunda Guerra Mundial. Ford plantea estas embarcaciones como familias sui generis, con sus debidos rituales sociales. Las presenta como garantes de valores comunitarios de necesaria conservación o un armónico vínculo entre unidad, comunidad y nación. Entre individuo, comunidad y nación. Sin embargo, por primera vez en su cine, Ford otorga a este reducto familiar castrense un nuevo papel en la gran historia militar, mediante la educación de MacArthur. Al comienzo es presentado como un escéptico acerca del papel de estas pequeñas unidades familiares. No obstante, se convence progresivamente de su utilidad, reanudando su fabricación como pieza clave del esfuerzo bélico. Esta fórmula de la educación sienta precedente para el resto de la etapa fílmica.
Esta es la creación de una identidad que establece la educación como condición sine qua non para perpetuar el idilio, sea este militar o rural. Y surge por primera vez. Sí, pero es igual. Y surge por primera vez en esta película de No eran imprescindibles. Por otro lado tenemos a Fort Apache de 1948. Ofrece la combinación de idilio y educación en el mundo militar. Integra la formación de la pareja Mickey O'Rourke de origen humilde con Philadelphia Thursday de origen elevado aristocrático. Se sustituye a su vez al teniente general humillado Owen Thursday por un magnífico Kill Bill York que interpreta a John Wayne, para variar. Símbolo de hombre de bien capaz de combinar armónicamente el ethos familiar con el militar. La educación aquí es por la vía negativa, la incapacidad de formarse del coronel, sancionando por el individualismo egoísta de un hombre de ayer que valora más la gloria y el reconocimiento externo que el crecimiento interno de conciencia. Una advertencia coincidente con lo que ya hizo Tocqueville en La democracia en América. Otro sobre el mundo militar es Río Grande de 1950. Esta comienza con el drama de una familia rota por la guerra de secesión, acontecimiento que, de manera polémica, imposibilita la armonía entre la lealtad a la familia y al ejército. Sin embargo, esta herida se va sanando, llegando a alcanzar de nuevo la armonía entre el honor, que es un valor militar, y el amor, valor familiar, mediante la educación. Una de las películas del idilio rural más reconocidas, luminosas y alegres es El hombre tranquilo de 1952. Ubicada en la Irlanda natal del protagonista, el exboxeador Sean Thornton se reeduca en las sublimadas costumbres de la pequeña comunidad de Innisfree para desposarse con la lugareña Mary Kate Gallagher, también interpretada por Maureen O'Hara con el Río Grande. Por último, el tríptico de relatos de La salida de la luna de 1957, última obra de la etapa, es empleada por Ford como tríptico capaz de aunar las vías armónica y polémica de este periodo, concentrándolas todas ellas en una misma película. Por otro lado, tenemos la visión polémica. Los símbolos y roles de esta visión cambian a través de una estructura polémica que enfrenta dos núcleos familiares, uno biológico y otro sui generis, laboral y militar, cuya pugna se resuelve de manera oscura y desesperanzada. El fundamento de este polemismo idílico es el ejército concebido como una gran familia cuyos valores, sin embargo, no armonizan con los de la familia biológica y se presentan como incompatibles en distintos grados. El fundamento de este polemismo idílico... El fundamento de este polemismo idílico es el ejército... Vale, sí. Esto es una agónica incompatibilidad entre honor y amor que supone el final cronológico de esta etapa y siente las bases para la siguiente. Cuna de Héroes de 1955, preciosa y con un final estupendo, muestra un grado mínimo de incompatibilidad. Permite el ajuste del honor y el amor para la familia de Sargento Marty Maher al precio de la muerte de su primogénito y su esposa. El resultado es un hombre con actitud pasiva que no toma las decisiones que debería para preservar su familia biológica, conformándose con su infelicidad. Una fórmula que Ford profundizará 2 años más tarde con Escrito bajo un sol. He comentado lo del final precioso porque es que el otro día revisitaba la película con mi madre y es que no paramos de reírnos y llorar de la emoción todo en un mismo momento, que fue un efecto catártico pues, del cine que merece la pena ser visionado y disfrutado. El grado máximo de polemismo entre familia biológica y militar queda expuesto en Escrito bajo el sol. La entrega al ejército del piloto Frank Speed Will conlleva inevitablemente la erosión de la familia que forma con su mujer y sus 2 hijas. Esta se rompe en sucesivas ocasiones fruto de los acontecimientos históricos y la obsesión por el deber nacional del protagonista, abandonando el deber con su familia, quedándose así un paralelismo, en este caso antagónico, entre el John Wayne y Maureen O'Hara de Río Grande con el John Wayne y Maureen O'Hara de Escrito bajo el sol, que es de 7 años más tarde. Con esta obra cierra Ford su énfasis reflexivo en la combinación del idilio familiar con el espacio castrense y rural. Existe una cierta preferencia a través del mundo castrense de visión de audaces o del mundo rural del hombre que mató a Liberty Balance, pero adquieren un rol secundario frente a otras fórmulas combinatorias entre sí. Y por último, pero no por ello menos importante, la tercera etapa que va de 1958 a 1976. Su última etapa, 5 minutos, estupendo. Su última etapa se caracteriza por un mayor grado de elaboración simbólica en detrimento del realismo, una mayor concentración de símbolos y la experimentación con nuevos mundos que encarnan nuevos valores comunitarios y nacionales.
Estos proporcionan nuevos motivos para el polemismo entre el idilio y las nuevas instituciones que envuelven al individuo y a las familias. La norma en esta etapa es que el papel de los hombres se suele quedar obsoleto. Se presentan como incapaces de afrontar los nuevos retos y armonizar con el idilio. Al mismo tiempo, emerge con fuerza el símbolo de la mujer nueva, quien, mediante la educación, logra tomar la voz cantante y afrontar con diligencia los distintos retos encarnando una visión esperanzadora para la modernidad. Ford experimenta, además, con nuevos espacios simbólicos para la destrucción idílica. Son ejemplos la ciudad infernal y la misión religiosa. Por el contrario, la esperanza comunitaria... Que no han pasado 5 minutos, Antonio, no te preocupes. La esperanza comunitaria tiene cabida en las islas o espacios sacrificiales y transformativos como la misión religiosa de su última película. Por un lado tenemos el idilio agónico masculino. El partido o familia política es una metamorfosis de la familia militar agónica de la etapa anterior. Ahora bien, no puede asegurar el mismo grado de cohesión social ni construirse como puente seguro entre individuo y nación. Surgen así, pues en esta etapa, una serie de nuevas imágenes de la destrucción familiar en un mundo crítico y polémico. El último hurra, de 1958, es una película agónica, centrada en la crisis de un político del mundo de ayer. Allí la ausencia de instituciones fuertes que aseguran la transmisión de los mejores valores da lugar a la confusión en la valoración por parte de los ciudadanos y en la victoria del mal y de la falsedad política. Esto sucede también con El hombre que mató a Liberty Balance, de 1962, con los símbolos de hombre de bien que allí encarnan, por un lado, Tom Doniphan y por otro lado, Ransom Stoddard. Tom es incapaz de adaptarse a un mundo nuevo en el que reinan el derecho y la educación. Es un pistolero de buenas intenciones que sacrifica su vida futura con Hallie para que ésta prospere con su contrincante. Ransom es incapaz de armonizar la política y el amor. La vida política, advierte Ford, ya no es compaginable con los valores familiares. En esta obra, profundamente simbólica, los dos protagonistas forman un personaje desdoblado, un hombre de ayer, complementarios que simbolizan la agónica destrucción masculina del idilio. Por otro lado, en El soñador rebelde, de 1965, el dramaturgo John Cassidy se presenta como un hombre nuevo que intenta cambiar las viejas costumbres de su sociedad. Una Irlanda que, frente a la sublimación de etapas previas, aquí se presenta como el símbolo del infierno de las costumbres. Frente a la protagonista de 7 mujeres, Cassidy no logra ser la palanca de cambio social. Y por último, ahora ya sí que terminamos, el idilio luminoso femenino, el protagonismo de mujeres fuertes y androgínicas, otorga por su parte nuevas oportunidades a las comunidades sociales. El ejemplo de esta vía y último largometraje de su filmografía es 7 mujeres, de 1966. La coloración demoníaca y destructiva de la misión contrasta con la idílica La taberna del irlandés, en la que la educanda es también femenina. Al igual que El hombre que mató a Liberty Balance, alguien llega a un lugar cerrado con sus costumbres, una especie de mundo cerrado y obsoleto que ha de salvar. La figura recién llegada femenina, sin embargo, aquí sí logra preservar a la comunidad. Esto lo alcanza mediante esa metamorfosis sacrificial. En una obra donde el simbolismo hermético y la lucha entre el bien y el mal adquiere unas elevadas cotas. Ford replica la fe en el cambio de valores y el simbolismo del nacimiento del bebé de la diligencia décadas antes, así con 7 mujeres muestra una beta esperanzadora, una reflexión sobre la posibilidad de permanencia del idilio en la modernidad mediante un cambio de conciencia a través de la educación. Un proyecto optimista del director encarnando en el papel activo de la mujer y el símbolo de la nueva vida que presenta el bebé recién nacido de las misioneras. Como no podía ser de otra forma, agradecer a Dani Caballeros que, siguiendo con la noción griega del kairos, me tendió la mano en el momento y lugar oportuno de manera decisiva. Y por último, a Antonio Viñuales, magíster, amigo y si no fuera suficiente, también de Huesca, y mi particular Fray Guillermo de Baskerville, sin el cual nada de esto habría sido posible. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Pues ya pasamos a la última participación de la tarde.